Todos tenemos miedo y ha pasado alguna vez que tenés un pequeño dolor y decís, tengo un infarto. Y el tan temido infarto. ¿Quién no le tiene? ¿O quién no tiene un amigo que ha tenido un infarto o vos lo tuviste en casa? ¿Sabés por qué te cuento esto? 50.000 por año hay. 50.000 por año. Y 17.000 no logran sobrevivir porque se mueren en la calle, en su casa, no tienen la manera de llegar al hospital. Esto hace que digamos, bueno, con Fío, que es cardióloga, que es médica cardióloga, dijimos, bueno, Fío, vamos a hablar de este tema porque realmente impacta muchísimo. Primero hablamos de que no tenemos que estar demasiado preocupados con Ricardo Corral sobre ser hipocondríaco, pero ahora sí vamos a estar alertas y saber que tenemos que hablar de esto, ¿no? Exacto. Es una de las consultas más frecuentes que tenemos los cardiólogos, más que nada cardiólogos en guardia, obviamente, o la consulta por dolor de pecho, que quizás no llega a ser el infarto, pero está en camino a y hay que prevenirlo, hay que evitarlo. Entonces, muchas veces es la consulta de dolor de pecho, como hablamos, que puede ser muchas causas, y algunas veces termina siendo un infarto o es de causa cardiovascular. Es decir, cuando es un infarto, pues vamos a hablar a detalle, pero es cuando una de la causa más frecuente o el mecanismo más frecuente es cuando una de las pequeñitas arterias que tiene el corazón, que recurren al corazón, se tapa. Yo a veces les explico a mis pacientes que es como si vos tuvieras un jardín todo verde con un riego. Y la manguera, y una de las mangueritas del riego se cortó o se tapó. ¿Qué va a pasar con esa parte del jardín que no le llegó agua? Y se va a secar. Bueno, este músculo del corazón que late, cuando es como si se cortara una manguerita que le tiene que llegar el riego para poder seguir latiendo ese sector, deja de llegarle el riego. Entonces una parte del músculo va, así como el pasto va a dejar de estar verde, esta parte del músculo va a dejar de latir correctamente. Es importante para nosotros saber contarte que esto no empieza en el momento que te sucede, empieza mucho antes y por eso el objetivo de Médico Familia es ayudarte a prevenirlo, que no lo tengas y que no llegues a tenerlo, que es el objetivo más grande. Pero ¿cómo definimos un infarto? Por eso, bueno, eso lo vamos a ver pero así a grandes rasgos es cuando una parte, o sea, una de las arterias del corazón se obstruye, deja de llegar ese flujo de sangre al corazón, que el corazón, ¿qué es? Es un músculo que late y envía sangre a todo el cuerpo. Pero además tiene arterias pequeñitas, el corazón, que si querés lo puedo mostrar ahí. Son pequeñitas, miden 2 milímetros, son muy pequeñas. Sí. Son tan pequeñitas, son muy chiquititas, son esas arterias. Estas pequeñas arterias lo que hacen es, se van a obstruir. Una de estas chiquititas se obstruye, deja de llegar sangre a un sector del corazón y es como si esta parte del corazón dejara de recibir sangre. ¿Qué le va a pasar si no recibe sangre? No tiene los nutrientes que necesita para poder latir y esa parte del músculo va a dejar de latir. ¿Y cuál es el objetivo principal? Abrirlo lo más rápido posible. Abrir esa manguera que se tapó lo más rápido posible para evitar que esta parte del músculo que no está recibiendo sangre se muera y poder preservarla. Me encantó como lo contaste con el riego del jardín. Así les cuento a mis pacientes. Vos pensás en un jardín verde todo florecido, que tenés tu jardín, estás recontento y de golpe una parte del riego deja de funcionar. ¿Qué va a pasar con esa parte del riego? Se muere la planta. Esa parte del jardín. Bueno, es como que todo esto es tu jardín. Bueno, esta es la manguerita del riego. Acá dejó de funcionar, vos volviste a la semana, te fuiste de vacaciones, volviste y decís, ¿qué pasó con esta parte del jardín? Bueno, ¿y cómo se va a traducir en vos con dolor? Vas a tener dolor, después vamos a dar más detalles de diferentes tipos de dolores o algunas otras patologías, pero se va a traducir con dolor principalmente. El dolor, o sea, vuelvo a repetir, esto no empieza ahora, empieza mucho tiempo antes. Claro. El proceso, digamos, es lento y después de los 25 años empezamos a tener esa pequeña plaquita que nosotros hablamos, que la mostrás acá claramente en esta placa. Sí, esos son los diferentes mecanismos que hay para 25 años, sí. Maroto me dice, ¿de cuándo? A partir de los 25 años los seres humanos empezamos a tener dentro de las arterias, que la tengo abajo, se empieza a generar una placa. Esta placa puede ser por múltiples causas, generalmente es por sumatoria de factores de riesgo cardiovasculares, como hablamos siempre, porque esta plaquita que se forma, que es colesterol que se acumula en la pared de la arteria, pero no es solamente causa de colesterol. Hay gente que dice, pero yo tengo el colesterol bárbaro y me infarté. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchas otras causas que te pueden llevar al infarto. Es sumatoria de factores de riesgo como estrés, así como hablamos hace un ratito de ansiedad, depresión, eso también. Después, falta de actividad física, sedentarismo,
sobrepeso, tabaquismo. ¿Qué hace el tabaco? Además de contraer tus arterias, hace que la pared del vaso se vaya gastando, se vaya haciendo cada vez más débil y permite que el colesterol entre. Entonces, todas estas cosas, todos los factores de riesgo que podemos charlar un poquitito más, lo que hacen es que se termine formando esta placa que puede obstruir tu arteria. Te invito a lo siguiente, Fío. Nos vamos a meter dentro de un corazón, en realidad virtual. Me voy a poner eso que me encanta para que vos entiendas claramente y después, más adelante con Fío, te lo vamos a explicar en la pantalla. Pero esto es para que vos estés tranquilo. El objetivo de esto es prevenirlo. Fío te habló del tabaco, que hace, te aplasta la arteria. Vamos a verlo después bien, pero vamos a meternos en realidad virtual dentro de mi corazón. Este salteador que tenés en el centro del pecho, que late y no te das cuenta, y que en la antigüedad lo llamaban el rey, y le pusieron coronas. Por eso las arterias que coronan al corazón se llaman arterias coronarias. Son tres, la descendente anterior, la circunfleja y la derecha, que irrigan todas las paredes del corazón y le permiten llevar oxígenos, nutrientes a esa pared para que siga latiendo y que siga funcionando. Te voy a mostrar por dentro para que veas cómo funciona por dentro. Bueno, esas arterias coronarias que coronan el corazón se encargan de irrigar estas paredes que vos ves acá. Ahora, ¿qué pasa si alguna de esas paredes se tapa, se obstruye? Fíjate lo que sucede. Este es el flujo sanguíneo que va a través de esas arterias coronarias que coronan el corazón. Si estas arterias, indudablemente, este flujo sanguíneo se obstruye, se tranca, se para, no lleva oxígenos, nutrientes al resto de las paredes del corazón y se obstruye. Eso es lo que sucede. Pero pongamos que nosotros tenemos presión alta, tenemos antecedentes hereditarios, o tenemos sobrepeso, o tenemos tabaquismo. Lo que pasa empieza a incrementarse el valor del colesterol y ahí lo ves que aparece el colesterol. ¿Lo ves cómo va apareciendo? Y se va formando esa placa arriba que va obstruyendo el flujo de sangre y la arteria. Entonces, incremento de colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, hace que ese flujo sanguíneo que viene se obstruya y no pase del otro lado. Si se obstruye completamente, como acá, produce un infarto porque toda la parte que está más allá de la obstrucción no lleva oxígeno y nutrientes. En cambio, si está un poquito menos, cuando vos estás en reposo, el flujo sanguíneo alcanza para irrigar de toda la parte restante del corazón. Pero si se te ocurre correr, caminar o hacer actividad física o tener relaciones sexuales, el flujo sanguíneo tiene que incrementarse y no alcanza para el otro lado del corazón. Y tenés dolor de pecho y angina de pecho. Por eso, un médico de familia, nosotros lo cuidamos y tratamos de darte pequeños, grandes cambios para que vos lo cuides y no te pase esto desde temprana edad. Antes de darle la palabra a Fío, el corazón tiene esta posición, exactamente así como lo ves. Y tamaño. Y tamaño. Tiene el mismo tamaño que es el tamaño de lo que es tu mano. La misma exactamente acá. En la antigüedad tiene coronarias que dan vueltas. ¿Sabes por qué le dicen coronarias? Porque en la antigüedad el corazón era el rey. Sigue siendo el rey. Y el rey tiene su corona. Y su corona era las arterias coronarias que están a su alrededor. Y así como nosotros vemos la imagen en pantalla de una arteria muy grande que se va acumulando colesterol, miden 2 milímetros. Son muy chiquititas. Entonces, también eso es importante, que vos lo pienses que nosotros lo mostramos gigantesco, pero es algo chiquito. Este es el mecanismo principal, el que se forma una aterosclerosis, se forma una placa que va tapando, como si fuera tapando un caño, pero hay otros mecanismos también. Esa placa puede romperse y formarse un trombo, que es muy frecuente en el infarto agudo. Después puedes ver vasoespasmo, como hablamos al principio del programa. Puede haber un desbalance, por ejemplo, en la anemia, en un paciente que ya tiene algunas plaquitas. Hay muchos mecanismos. Estamos hablando del más común y el de más frecuente. Síntomas. Los más frecuentes son, obviamente, dolor en el pecho, que vos podés contar el típico dolor del pecho, que es que sienten que es opresivo, una pata de elefante que les aprieta el pecho, que aprieta como si vos tuvieras un puño. Y este dolor puede subir a la mandíbula, puede ir al brazo. Este es el más frecuente. Puede estar asociado a aturdimiento, a náuseas, a vómitos. Además puede tener
el dolor se puede ir a la mandíbula, al brazo o a la espalda, o puede aparecer directamente ahí. No necesariamente irse. En el brazo o en la Claro, mandíbula. tenés un dolor de la mandíbula, un dolor del brazo, un dolor de la espalda. Después, en los hombros también, y dificultad para respirar. O sea Ojo, que- estos son los síntomas primordiales. Voy a contar algo, una experiencia personal. Al principio, cuando empecé a la cardiología, lo que más me impactaba es la sensación de muerte que tenían los pacientes. Los pacientes decían, me muero. Me muero. Esa era la realidad y que a mí yo tenía, bueno, vos también ha pasado también, me muero. Y el dolor, ¿cómo es el dolor? El dolor me mata. Tengo acá algo, Están aplastando el pecho. están aplastando el pecho, o tengo acá en la mandíbula una cosa, o tengo un dolor en la boca del estómago. Creo que uno no se puede imaginar lo que debe ser ese dolor, ¿no? Hasta no vivirlo. Y ojo, para dar un paréntesis, a veces en mujeres puede ser este dolor, así como lo conté, dolor opresivo en el pecho, o puede ser algo mucho más útil en la mujer. Puede ser una molestia gastrointestinal, una molestia acá en la base superior. Entonces, ojo, todo dolor que va desde el ombligo hasta los hombros o hasta el cuello, hay que evaluarlo. Hay que descartar que no sea de causa cardiovascular. Después de un pequeño corte que vamos a hacer, te vamos a hacer qué tenés que hacer. Fío te va a contar qué tenés que hacer si sentís o pensás que tenés un infarto. Mira, es muy importante lo que viene, ¿eh? Muy importante porque te puede salvar la vida. But I'm half delirious. Vamos a retomar el tema con Fío. Acá tenemos la maravilla, esta máquina infernal que late 100.000 veces por día, que la tenemos acá. Arranca Clary, vamos a explicar qué es un infarto, por qué se produce y qué tenés que hacer si crees que tenés un infarto. Adelante. Bueno, como dijimos, esas son las arterias que recurren al corazón, que le dan oxígeno al músculo del corazón. Estas arterias permiten que el corazón late, pero esas arterias que son tan chiquitas de 2 milímetros, a veces pueden taparse. ¿Cómo es el mecanismo que se van tapando? Bueno, no te olvides que por ahí van nutrientes, va la sangre. Se pueden empezar a formar placas cuando la pared externa de la pared de esta arteria se debilita. Estas placas, en un momento, cuando es el infarto agudo, pueden romperse. Ahí se rompió, ¿ves? Ahí se rompió. ¿Qué pasa cuando se rompió? Se forma un trombo, porque no deja pasar más la sangre. Y ahí se obstruye una parte y fíjate cómo esta parte del corazón deja de recibir oxígeno. Al dejar de recibir oxígeno, esa parte del músculo deja de latir correctamente y ese latido sincrónico y divino movimiento que vemos deja de ser así y empieza a latir todo de forma despareja y no permite que el corazón expulse sangre hacia todo el cuerpo, que todo el cuerpo lo necesita. ¿Sí? Ahí que se ve la parte que queda mal, ahí la tenés. La que vemos un poco ennegrecida sería la parte que deja de recibir el flujo correctamente. Yo te voy a mostrar algo. Te dije que cuando nosotros nacemos, a ver, Renato, si puedes ver esta imagen espectacular. Fíjate, el círculo, lo tenés que estar libre, totalmente libre. Esta es la arteria, en tamaño gigante, obviamente. Limpia. Está totalmente limpia adentro. ¿Ves que no tiene absolutamente nada? Hay una limpieza total. Y tiene muchas capas. Tiene varias capas. Fíjate cómo se va. A medida que vamos creciendo, a partir de los 25 años, empieza a aparecer, y a ver si la llegamos a ver acá, esta cosita amarilla, no sé si la llegás a ver ahí, Renato, que se empieza a aparecer a partir de los 25 años. A partir de los 25 años, todos empezamos a tener depósitos ahí en el interior de la arteria. Por eso es tan importante la corrección desde los pequeños, Fío, que esto es importante, tener desde los chiquitos, desde que uno es muy pequeño, tratar de que esto aparezca lo más tarde posible. Vamos creciendo y lo que pasa es lo siguiente. Y ahí ya la tenés claramente, no sé si se llega a ver bien, Ale, pero ahí se ve, fíjate cómo se empieza a tapar, empieza a producirse ese tapado. Entonces, lo que tenemos que evitar es que este caño, esta arteria que se empieza a tapar, llegue a esta situación. O que esa placa se rompa, que es lo más frecuente en realidad. A que llegue a esta situación. Si llega a esta situación, se rompe, se infarta y se tapa completamente. Y muchas veces las placas que son las chiquititas son las que más se rompen. Entonces hay que también, a veces cuando te dicen, te dieron estatinas porque te dieron una placa en el cuello y demás, pues ahí no hay que dejar de tomarlas porque te cuidan estas placas. El dato que está dando Fío es muy, pero muy importante. Vos te hiciste un eco de vasos de cuello acá y te digo que tenés
esta situación, que tu vaso de cuello tiene esta pequeñita, esto pequeño acá, ¿lo ves que tiene eso? Eso lo ve el ecografista. Y ahí, como dice Fío... Claro, cuando te evalúan los vasos del cuello, ¿por qué te los evalúan? Porque quieren evaluar en realidad cómo están las arterias del corazón, pero no son tan accesibles. Entonces, si nosotros vemos que hay plaquitas en el cuello, decimos, bueno, evidentemente en el corazón también debe haber. Entonces, probablemente te indiquen de tomar estatinas para estabilizar esa placa, desinflamar las arterias y evitar que se rompan esas placas. Esto es muy importante, evitar la prescripción, esto que ves acá, que creo que se logra ver bien, no el de abajo, el de arriba. Y si vos tenés esto en el cuello, es muy importante que tomes las estatinas. Y no solamente con la alimentación, como vamos a ver al final con el mito. Esto es muy importante prevenirlo. Dado tu estado, vamos a sentarnos. No, pero estoy óptima. Estás óptima, sí, estás óptima. Realmente increíble. ¿Qué hacer si creo que tengo un infarto? ¿Qué hacer si creo que tengo un infarto? La frase que siempre nos dicen cuando somos residentes, el tiempo es músculo. ¿Qué quiere decir? Tenés que consultar lo antes posible. Porque ¿cuál es el objetivo? Abrir esa arteria que se tapó lo antes posible. Entonces, lo antes posible tenés que llamar al sistema de emergencias local. Nosotros acá tenemos el 107, pero depende de donde vos vivas. Llames lo antes posible. Ojo que si estás con dolor de pecho terrible, con mucho dolor, no te pongas a manejar. Eso es importante. Sí, porque pasa mucho y después no solo te pones en riesgo vos, sino pones en riesgo a un tercero cuando estás manejando por el riesgo de este infarto. Entonces, llama al sistema de emergencias local, que te vayan a buscar, si estás con alguien que te lleve a una guardia, todo lo antes posible, y en la guardia apenas llegues, te van a interrogar, te van a preguntar cómo es tu dolor, qué estás sintiendo, y rápidamente te van a hacer un electrocardiograma para ver si es realmente un infarto y un análisis de sangre. Si ya con el electrocardiograma, papá quiere describir el electrocardiograma, me acabo de dar cuenta, ansiosamente lo quiere. Pusiste un electro de un infarto acá, que no puedo creer. ¿De qué estamos hablando? De un infarto anterior pusiste, mirá. Sí, anterolateral extenso, te digo. Inferior también. Bueno, entonces, ¿qué te van a hacer un análisis de sangre? No van a esperar el resultado del análisis de sangre, sino es para evaluarlo quizás después. Ya con este electro te van a intentar resolver el infarto. Maroto pregunta, ¿cómo es el infarto? Mira, ¿ves esta montaña que sube acá arriba? ¿Ves ahí? ¿Lo ves ahí cómo va subiendo? Eso es elevación del segmento ST. ¿Ves cómo es? ¿Lo ves? ¿Ves que sube? Mira, ahí lo voy a mostrar. Ahí. Que es como una joroba. Como una joroba, ahí. Eso es. Ahí lo debe. Creo que le veré que se ve esto en tele, ¿viste? Esto es un infarto, digamos, bien claro. A veces son más sutiles, pero bueno, los cardiólogos lo podemos ver. Entonces, esto es lo primero que te van a pedir. Pasame a la siguiente. Ahí está. Lo tengo distraído, ahí está. Bueno, entonces... No tan hermano está ella, es divino, son estos chiquitos. Te voy a robar un poco esto, porque no me lo estás pasando a tiempo. Estás como medio con delay. Entonces, ¿qué van a hacer si están evaluando que tenés un infarto y llegaste a un hospital que tenés la suerte de que tenga para hacer un estudio de las arterias coronarias? Te van a hacer una cinecoronariografía. ¿Qué es una cinecoronariografía? Es un estudio que lo que hacen es ingresar o por la muñeca o por la ingle, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ingresar? Van a ingresar un pequeño cañito que va a llegar hasta el corazón y va a poner un contraste para poder ver las arterias del corazón, a ver cuál está tapada. Van a buscar cuál de los caños está tapado para poder abrirlo en el momento. Por la muñeca. Ah, papá le hicieron, sí. Pero tengo la coronaria normal. Pero coronarias divinas. Coronarias divinas. Entonces, ¿qué puede ver este estudio? Las coronarias, las principales, no las pequeñas ramitas. Hay unas imágenes que muestran las ramas del corazón, son infinitas. Es como un árbol con muchas ramitas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Intentar, primero, abrir esa arteria con un baloncito que va a aplastar esa placa, como vemos en la primera. La va a ir aplastando y después van a colocar un stent, ¿sí? Entonces, este es uno de los mecanismos. Si llegan a ver que no se puede resolver de esta manera, una de las opciones es el conocido ya, la CRM o cirugía de revascularización o bypass. Entonces, esas son las formas de resolución. Buenísimo. ¿Cómo evitarlo? Acá está el tema. Yo no quiero que lo tengas. Claro, esta es la parte más importante. ¿Cómo puedo evitar tener un infarto? ¿Y por qué se me termina produciendo un infarto? Bueno, hay que cuidar todos los factores de riesgo cardiovasculares. Todos los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hay algunos que generan más riesgo que otros que generan un poquito menos de riesgo, pero todos, si yo tengo uno, tengo riesgo. Ahora, si tengo dos, multiplico el riesgo. Exacto. Eso es importante decirlo, ¿no? Sí. Porque a veces yo soy hipertenso y a eso le sumo que tengo un poquito de colesterol y a eso le sumo que fumo, ¡pumba!
Claro, yo a veces digo a mis pacientes, estamos llegando a la línea del bingo, no queremos llegar a ser bingo. O sea, queremos evitar el bingo. Entonces vamos sacando. Ahora, si vos decís, bueno, yo ya me diagnosticaron hipertensión y estoy tratada para la hipertensión. Listo, ese es un factor de riesgo que logramos controlar. Entonces, ¿cuáles son? Hipertensión por un lado. Entonces, si vos tenés hipertensión y la lograste controlar con medicación, espectacular. Obviamente siempre haciendo cambio de hábitos también. Fumar. Fumar es uno de los factores de riesgo que más altera a las arterias. Déjame decir algo acá. ¿Otra la arteria? ¿La sacó 3 veces? Bueno, no me deja hablar, vos te diste cuenta, ¿no? Como una cosa. Seguí, a ver. Seguir el hilo de los factores de riesgo. La gente quiere saber de qué se tiene que cuidar. Bueno, dale, la arteria, dale. No, de polo, dale. Bueno, ya termino rápido. No, rápido no, tranquilo. Sí. Bueno. Un buen descanso es uno de los factores de riesgo que menos le prestamos atención, pero descansar bien, dormir bien, debemos atentar, dormir bien, no solo es la cantidad de horas recomendadas, sino un buen descanso. Alimentación, clave que le hablamos siempre, tener una buena y sana alimentación, actividad física de forma regular, hacer lo que te guste, pero arrancá a hacer algo. Si no estás haciendo mucho, podemos aumentar la cantidad de pasos diarios. Haces 4.000 pasos por día, bueno, haces 5.000. Aumenta 1.000 que ya tiene beneficios. Diabetes o prediabetes o los valores alterados de azúcar en sangre también son un factor de riesgo para que se tapen las arterias. El peso aumentado, si nosotros tenemos exceso de peso y obviamente aumento de colesterol bueno bajo, esos son los factores, los que llamamos como los esenciales 8 que pueden afectar tu corazón. Creo que uno de los más destacados es el tema del descanso, que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Y el tema del descanso, de tomarte tu tiempo. Con Analía Carril le decimos algo acá que es muy interesante, que es, nosotros generalmente armamos nuestra agenda de trabajo, pero no armamos nuestra agenda de descanso, de tomarte tu tiempo para el descanso. Y otra cosa que quería decir, cuando vos fumás... Lo va a decir. Lo No, quiere decir, obvio lo que va a decir. pero que me dejara terminar el círculo. Esta arteria, vos cada vez que fumás, yo la voy a poner acá la arteria en el piso. Mirá. Ay, no la rompas, que no se consigue. No sé. La pongo en el piso. Por ahí va sangre. Imagínate que fuera una manguera de bombero. Esto es una manguera de bombero. Cada pitada que vos das, hace esto. Mirá. Track. La aplasta. Track. La aplasta. Eso hace un cigarrillo, una pitada, y aglomera adentro de la arteria todos esos componentes que tiene. Por eso es tan importante que un solo cigarrillo te hace mal. Y además debilita la pared de la arteria interior. Entonces, al debilitar esa pared, permite que el colesterol entre muchísimo más fácil. Eso es importante decirlo. Esto, si vos fumás y tenés esta situación, lo que hace es debilitar esta pared acá. Permitiendo que el colesterol ingrese. Entonces hace que el colesterol se meta más adentro y eso puede romperse. Pasa lo mismo con la hipertensión y con muchas cosas que terminan debilitando la pared de las arterias y hace que tengas muchas más placas. Y el sueño también es un tema que los cardiólogos le dimos importancia recién en los últimos 20 años y no le damos tanta importancia a la hipertensión, pero no al sueño. Yo creo que el sueño es un factor que le tenemos que dar mucha... Y acá para mí falta uno, que son las emociones. Yo a este círculo de 8 le agregaría un 9, que son las emociones. El estrés constante, la ansiedad, la depresión también son factores de riesgo cardiovasculares. Hoy sabemos claramente que con el tema de las emociones y el tema de la situación que vive constantemente nuestro país y el mundo, hacen que todo este sea un caldo de cultivo como para poder tener un infarto. Vivir los factores psicosociales, que Fío los remarcó muchas veces acá, los psicosociales de una situación socioeconómica debilitada, todo eso impacta fuertemente sobre los factores de riesgo. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso y tener presente que ya el infarto no es de esa persona, hombre o varón, con una pancita y con plata. No, no es así, es una enfermedad más de la pobreza. Pues los factores de riesgo, todo esto se debilita, como acaba de decir Fío en esa placa espectacular, se debilita con la pobreza. Y nosotros vivimos en un país en el cual la cantidad de infartos es mayor y va a ser mayor y va a crecer mientras tengamos lo que pasa, bueno, que no te lo voy a contar yo, no es mi función, pero lo que está pasando en el país. Esa es la realidad. Y esta es la relación que tiene. Sí, hay un montón de estudios que demuestran que en momentos de crisis socioeconómica, por ejemplo en el 2001 aumentan los infartos, en momentos de actividades deportivas aumentan los infartos, o sea, es decir, en
mundial. Vamos a tener digamos, los valores que tenemos ahora. Lo que va a pasar es en el año 2001, nosotros personalmente hicimos un trabajo muy grande que mostraba claramente cómo la crisis socioeconómica incrementó la tasa de infarto en un 30% y en las unidades coronarias de todo el país incrementó un 30%. No sé lo que está pasando ahora, pero eso pasó en nuestro país en el año 2001. Y las crisis hipertensivas. Entonces, la situación país o la situación que estemos viviendo, en la situación que estemos, también genera aumento de riesgo. Y se atiende, lo que hace también es que la relación psicosocial hace que se atienda menos, se genere menos, y eso que acabo de mostrar ahí, que lo acabo de poner en la pantalla a Renato, que le gustó a Maroto seguramente, eso lo que ves es esa imagen para nosotros cuando entra un paciente, le haces el electro, empezás a vos, como paciente, como cardiólogo, empezás a largar adrenalina de forma importante, y empezás a correr, porque eso es un infarto. Tiempo. Por eso te digo, eso es clave que consultes rápido. Ahora, vos decís, bueno, de estos 8 o 9 cosas que me pueden provocar un infarto, tengo que modificar 7. ¿Qué hago? ¿Me desespero? No te desesperes, arranca con una. Arrancá a modificar una del círculo. Entonces, bueno, tengo la presión medio mal controlada, bueno, me voy a empezar a ocupar de eso. Estoy durmiendo mal. Bueno, voy a empezar a acomodar mi sueño, pero generando hábitos como hablamos acá. Entonces, de a poquitito adelanta la cena, empezá a terminar antes de comer, apaga las pantallas. Entonces, elegí uno para arrancar y empezá a modificar estos factores de riesgo. Importante, dijiste algo para mí que fue básico, importante. Cuando vos empezás con dolor de pecho, la primera hora, las primeras horas son de oro. ¿Esto qué significa? Que si ese jardín... Explicar lo del jardín. Y que si no llegas a tiempo, se murió la planta. Claro, es decir, si vos, el riego de esto es como lo dijimos antes, por si no estaban mirando, es vos tenés un corazón que tiene esas arterias, es como un riego con un jardín todo verde. La manguera se cortó, dejó de funcionar. No sabemos por qué. Dejó de funcionar y esa parte del jardín nos está regando. Lo queremos empezar a regar lo antes posible. Vamos a buscar una manguera en algún lado. Algo tenemos que hacer para poder salvar ese jardín. Bueno, el tiempo es clave. ¿Tenés dolor de pecho? No esperes 5 días para consultar. Si es un dolor fuerte, anda a una guardia. Que te lleve una guardia o llame a una ambulancia que te evalúe en el momento en tu casa. Si vos llegás rápido, lo que yo puedo hacer, si llegas rápido, es o ponerte una medicación acá, que te lo diluya, que se llama, ahí lo tenés, ahí lo pusiste en esa placa, que se diluya, que se llaman trombolíticos, acá está, que diluya un poco esto que está tapado, o en segundo lugar, puedo hacerte una angioplastía de urgencia, y como dijo Fío, meter el stent de urgencia ahí. Claro, es el momento. Estudian qué arteria está tapada y en el momento, si es posible, intentan abrirla. Entonces se resuelve todo lo más rápido posible y hay muchos estudios que evalúan el tiempo puerta-balón, o sea, el tiempo que tarda en entrar en tu arteria y cuanto antes de abrir tu arteria, más posibilidades tenés de recuperar ese corazón. Porque ¿cuáles son las consecuencias? Que ese corazón, después del infarto, deje de funcionar esa parte del músculo. Entonces, cuando deja de funcionar, late mal. Cuando late mal, podemos tener después insuficiencia cardíaca, que el corazón no tiene la capacidad para expulsar la sangre y hacer funcionar bien todo el cuerpo. Si se tapó, se te muere una parte. Eso es lo que se muere una parte. Tenemos que evitar que muera. Tenemos que evitar que esto pase. Y para eso nosotros estamos evitando, con todo el médico de familia, evitamos que esto siga latiendo. Pero además de eso, si te pasa, llegar lo antes posible. Por eso el sistema de emergencias es vital. Y llamar y es vital. Y saber qué decirle al sistema de emergencias. No dudar en saber qué decirle. No, y clave. Bueno, tuve un infarto. ¿Qué hago ahora? Ya tuve el infarto. 1, no dejes de tomar la medicación. No pienses que cuanto más medicación voy a estar peor. Hace poquito tuve una charla que hablaban de qué sentía la gente cuando le daban más medicación, como que sentía que cada vez estaba peor. Bueno, en este caso la medicación va a ser intentar recuperar ese jardín, va a intentar recuperar ese corazón. No dejar de tomar medicación, evaluar si puedo hacer rehabilitación cardiovascular y tener seguimiento médico al principio muy seguido, después anual sí o sí. No sé si este año o ahora, porque la próxima vez que venga, así que no sé cuándo no sé si con panza o sin panza. No sé sin panza, queremos que hables la vida después del infarto. Claro. ¿Qué pasa después que he tenido el infarto? Que es muy importante. ¿Puedo hacer mi vida normal? ¿Puedo hacer...? Bueno, hace poquito hablamos de sexo y corazón, que hablamos que las relaciones post-infarto. La vida puede volver a ser normal. Pero tenés que cuidar, porque, a ver, esto que te pasó no es que pasó un día para el otro, fue progresando en el tiempo. Ahora tenemos que evitar que vuelva a pasar.